Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Anaísa López, que nos ve desde Honduras, Otilia Barrios desde Barranquilla, Colombia, Angélica Carrasco desde Chile, a Dalis Jiménez desde Cuba, Shime desde Chile, Juani Sanz desde Valladolid, España, Candy desde Olivenza, España, Ruth Atencio desde Perú, Jackie Suárez desde Colombia, Solete de los sueños scraperos de Solete desde Ceuta. Os dejaré el enlace a su canal, veréis qué cosas más chulas hace. Merche y Maña desde Vitoria, España. Gracias a vosotras también y por supuesto a todos y a todas las que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un comentario en este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad compis, hace ya un tiempito que una de nuestras compañeras, Yusnet Martínez, me pidió que le hiciese unas pamelas para las muñecas. Ella me hizo esta petición y bueno, pues a pesar de que he tardado bastante en hacerlo, porque es que ya veis que mi tiempo no da para más, al final lo he conseguido. Mirad, es una pamela de quita y pon, pero que podemos darle muchos juegos a nuestras muñecas, porque podemos jugar con ella de diferentes formas, posturas y posiciones. De hecho, ni siquiera le he pegado estas flores, las he dejado a modo de decoración, porque la pamela es reversible. Mirad. ¿Veis? Tenemos dos pamelas en una y podemos jugar con cintas, con lazos, dependiendo incluso del estilo de la ropa que le vayamos a poner a nuestras pequeñas, pues podemos ponerle aquí un lacito, podemos hacer un lazo más grande, le podemos poner flores, podemos jugar de mil maneras. Por eso he decidido que no las voy a pegar con silicona, simplemente voy a ponerlas a modo de decoración y así le podré dar la vuelta cada vez que me apetezca de una forma o de otra. Espero que a Yusnet Martínez le guste este estilo de gorrito y ya veis que nos da un montón de juego. Mirad, la podemos poner con un ala hacia arriba, podemos ponerla con las alas hacia abajo, de esta forma, haciendo un gorrito más campestre. Lo podemos poner recto como una pamela, como las pamelas normales, las de siempre, que también quedan súper bonitas, de una parte o de otra, como más nos guste. Si queréis ver cómo he hecho esta bonita y graciosa pamela reversible, quédate conmigo, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Compis, vamos a empezar a cortar esta pamela tan bonita, al menos a mí me encanta. Os he sacado los patrones, mirad, yo he sacado los míos haciendo la medida del contorno de la cabeza, en este caso de Mía. He hecho este patrón y le he dado el ancho del ala que yo quería para esta pamela o sombrero, como queramos llamarle. Para que os resulte más fácil, lo que he hecho ha sido duplicar los patrones y sacarlos igual, pero con margen de costura incluido. Mirad, así lo vais a ver mejor. ¿Veis? Este sería mi patrón y este sería con margen de costura incluido. Entonces, de esta manera lo que vais a hacer es cortar el tejido tal cual yo os lo marco en el patrón y lo cortáis en tela sin margen de costura. El margen que yo he dejado es más o menos el ancho de patilla, medio centímetro, que es lo que siempre se suele dejar como márgenes de costura. ¿Veis? Medio centímetro es lo que le he ido dejando en todo el contorno de los patrones. Vamos a recortarlos. Yo aquí ya lo he cortado en tejido exterior, en fieltro, y ahora lo vamos a cortar en el tejido que yo he decidido ponerlo en el exterior. Y quería comentaros una cosa. No, en el tejido interior, perdona. Tejido interior, he elegido este para el exterior, el de lunarcitos, y para darle más consistencia voy a ponerle un poquito de fieltro. Podéis poner entre tela, pero a mí me gusta el fieltro porque le da otro tacto. He dejado este porque quería comentaros que cortar las rayas a veces es un poco tedioso. Voy a explicaros algún par de truquis y así os resultará más fácil. Mirad, cuando vayamos a cortar líneas tenemos que tener claro si las queremos en diagonal,
en perpendicular o en horizontal. A partir de ahí se cortan todas en el mismo sentido. O podéis jugar variando. A mí me gusta cortar en el mismo sentido. Mirad, lo que hacemos es cogernos una línea de las del tejido y seguirla desde arriba hasta abajo. Y aquí, en este caso, en este patrón, marcaremos la misma línea que cruza de arriba a abajo. En este caso nos va a quedar perfectamente cuadradas y casadas las rayitas. Como veis, yo lo he marcado, como os he comentado, ya con márgenes de costura incluido. Colocamos, damos la vuelta y volvemos a marcar. Con este medio círculo hacemos igual, buscamos una línea y sobre esta línea de arriba a abajo buscamos que nos coincida en línea recta desde un lado a otro, y así nos va a quedar justo en el centro. Y hacemos exactamente igual, marcamos en un lado, damos la vuelta y marcamos en el siguiente. Ya os digo, márgenes de costura incluidos en esta ocasión. Y ahora viene la parte intermedia de esta pamela. Podéis utilizar también las líneas en esta posición, o podéis hacerla al contrario y hacer una especie de combinación de líneas. Yo decido que vayan todas en el mismo sentido. Entonces cogemos nuestro patrón, lo ubicamos en el tejido y volvemos a ubicarlo así, medio y medio. Si las queremos que vayan a la inversa, pues lo deberíamos hacer así. Y de esta forma nos quedarían, digamos, travesadas, no al hilo, nos quedarían travesadas. Y si las queremos en diagonal, lo podemos cortar así. Y así nos quedarán las líneas en diagonal. Cada una como más le guste, podéis jugar como queráis. Yo, ya que tengo los patrones sacados y ya los he pasado a todos los tejidos, lo que voy a hacer va a ser recortar, igual que he hecho con estos tejidos, voy a recortar con este otro y lo vamos a hacer justo por donde tenemos marcado. Yo lo voy a recortar rápido y nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a empezar a montar este gorrito o esta pamela, como cada una le quiera llamar, y lo vamos a tener hecho súper rápido. Si no vais a ponerle fieltro y le vais a poner entretela, debe ir pegada a la parte del forro, no a la parte del tejido exterior, siempre en la parte del forro, porque si hace alguna bolsita o se levanta, en caso de que sea entretela adhesiva, de la de pegar, siempre si se levanta o hace alguna burbujita o algún pliegue, algo que bueno, pues que queda ese pequeño defecto, si está por el revés se nota muchísimo menos que si lo hacemos por el derecho. Y el derecho siempre mantendrá el tacto del tejido, no el tacto rígido de una entretela. Yo le voy a poner en esta ocasión fieltro y también se lo voy a colocar en la parte del forro. Vamos a hacer además esta pamela reversible para que podamos ponerla por ambos lados. También podéis jugar combinando los tejidos, por ejemplo, poner el ala y la parte de arriba de un tejido y la parte transversal del sombrerito en otro. Por ejemplo, este podríamos ponerlo de lunares, la parte de arriba de rayitas y la parte, no, al revés. Mirad, podríamos poner esta parte de lunares, esta parte de rayitas y la parte que une aquí en medio en otro tejido, o directamente, mirad, pues también podemos hacer, si ponemos esta de lunares, podemos poner la siguiente tira de rayitas y finalizamos con la tapita en lunares. ¿Veis? Podemos jugar de muchas formas, eso ya como cada una más le guste. Da mucho juego, cada una, la imaginación es increíble y es a gusto vuestro. Yo en esta ocasión no lo voy a combinar, pero ya os digo que combinados quedan preciosos. Tengo en mente hacer varias pamelas de este estilo, pero totalmente distintas, porque quedan muy bonitos, son unos complementos preciosos para las muñecas. En esta ocasión estamos haciendo el homenaje
de este mes de la muñequita de Sarah Kay. Y bueno, pues le voy a hacer una Pamela muy del estilo de esta muñeca de Sarah Kay, pero me voy a hacer otras Pamelas de otro estilo para otro tipo de ropitas y de muñecas, porque sé que os gustan un montón todas estas cositas y la verdad es que a las muñecas les quedan geniales, y sobre todo si os dedicáis a la venta. Ya os lo he dicho en alguna ocasión, lo bonito es que, bueno, pues que a vuestras clientas les podáis ofrecer cositas nuevas y cositas que también encarezcan un poquito más vuestros trabajos a la hora de venderlos, que podáis sacarle más provecho al trabajo. Si es un poquito de trabajo y un poquito de tejido, pero económicamente se puede subir un poquito el precio, pues genial. Como veis, como diría el refrán, para gusto colores. Cada una lo que más le guste y a lo que se dedique. Bueno, pues mirad. ¿Veis? Ya tenemos las piezas cortadas. Ahora vamos a empezar a montar. Mirad, en la parte del revés del ala le vamos a poner esta parte de aquí, el fieltro, así, tal cual. Y ahora vamos a cogernos la parte del centro y vamos a tomar también el derecho, así, con la parte del fieltro, y también se la vamos a colocar aquí. Yo no le voy a pasar ningún pespunte a máquina. Vosotros, si queréis, podéis pasarle un zigzag o algo parecido para que os resulte más cómodo que no se mueva, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo, es bastante fácil de hacer. Entonces vamos a tomar, mirad, el derecho, voy a ponerle aquí un alfiler para montarlo y así lo vemos. Derecho con el derecho y este es el derecho. Bien, pues mirad, derecho con derecho. Primero que tenemos que hacer es coser aquí un pespunte para cerrar esta parte de aquí, igual que hacemos en este, vamos a hacer en el resto, ¿vale? Yo esto lo hago porque es la parte que tiene el fieltro y a lo mejor os enreda un poco más. Lo primero, cosemos este lateral y después, una vez que esté cosido, pondremos derecho con derecho de esta forma y vamos a ir uniendo estas dos piezas para rematar uniendo la tercera a la parte de arriba. Ya os digo, derecho con derecho. Primero vamos a hacer esta parte de aquí. Ahora esta me pasa igual, tenemos que pasar aquí primero este pespunte. Bueno, pues vamos a pasar a máquina la parte central de esta costura y la parte de esta costura, y cuando tengamos esto hecho volvemos y seguimos explicando. Bueno, pues vamos a empezar a coser. Por un lado, los primero que vamos a coser son las piezas de los laterales. Bueno, compis, pues mirad, yo ya he adelantado y he hecho una de las partes de esta Pamela. Mirad qué bonita queda. Ya está cosidita, solamente nos faltaría ponerla a la parte del forro, que lo vamos a hacer ahora mismo. Mirad, vamos a coger la parte más rectangular,
Y por la parte del revés le vamos a poner el trocito de fieltro, costura con costura, de esta forma. Ahora vamos a tomar la parte de abajo, la parte del ala, y vamos a poner derecho con el derecho de la tela y lo vamos a coser de esta forma. Y ya cuando lo tengamos preparado nos vamos a coser a máquina. ¿Veis? Tiene que quedar así, para que al abrirlo después nos quede derecho con derecho. Vamos a coserlo. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. ¿Veis? Queda súper bonito y muy bien rematadito con todo lo que es el fieltro por dentro. ¿Veis? Ahora, una vez que lo tenemos así, vamos a ponerle la tapa y lo vamos a hacer igual. Vamos a dividir esta tapa por la mitad, le vamos a hacer una pequeña marca para colocarla justo al medio y así que el vuelo nos quede bien repartido. Vamos a darle la vuelta, vamos a buscar el centro y vamos a poner este centro. Bueno, lo tenía aquí también marcado. Vamos a marcar aquí y aquí, que ya estaba hecho. Vamos a poner aquí en el centro una parte y en la otra parte la mitad. Y así nos vamos a ir a coser y vamos a unir la parte rectangular con la parte redondeada. Vamos a irlo poniendo así y lo vamos a ir pasando a la máquina de coser. Vamos a coger un par de alfileres porque como son 4 piezas las que llevamos, que no nos dejemos ninguna sin coser. Vamos a ponerle aquí unos alfilerillos o le podéis hilvanar como más fácil os resulte. ¿Veis? Así. Y así lo vamos a coser. Bueno, pues yo lo he hilvanado un poquito para tenerlo más
más sujeto, porque ya os digo que es que son muchas las piezas que tenemos que coger. Y ahora vamos a coser a máquina. Pues listo, ya está cosido. Le quitamos los hilvanes y ya vamos a montarlo y vamos a tenerlo hecho rápidamente. Mirad, ya con los hilvanes quitados vamos a ver cómo nos ha quedado por el derecho. Mirad, ¿veis? Súper bonita, una pamela preciosa, a mí me encanta. Vamos a ponerlo ya derecho con derecho. Vamos a buscar la costura del derecho con la costura del forro y le vamos a hacer coincidir. Vamos a meter uno en otro y vamos a coser. Bueno, pues vamos a unir las dos costuras, vamos a poner derecho con derecho y vamos a cerrar esta bonita pamela. Vamos a hacerlo de la siguiente forma: vamos a unir por todos los sitios, vamos a coser menos un trocito por la parte de atrás de la costura, que dejaremos abierto para darle la vuelta. Y una vez cosida tendríamos ya la pamela terminada. Vamos a coser. Pues ahora por este trocito que tenemos abierto le vamos a dar la vuelta. Vamos a girarla. Y ya solo nos quedaría pasar un pespunte por todo el contorno para dejar bien juntitas las dos costuras y que todo quede mucho más asentadito. Bueno, pues yo le voy a pasar un pespunte por todo el contorno y así también dejo cerrado este trocito de costura que dejamos abierto. Lo cerramos y pasamos un pespunte todo alrededor y ya tendremos nuestra pamela preparada para que se la ponga nuestra pequeña, la que más nos guste, y también poner la decoración que más gracia nos haga. Yo en este caso voy a optar por unas florecitas y os iba a comentar una cosa. Si queréis que quede aún más dura, para que quede la típica pamela que queda así, tiesa, aquí le pasáis unos pespuntes, como a medio centímetro uno de otro, pues como 3 o 4 pespuntes, y quedará duro como una piedra. Pero yo no la quiero tiesa, yo quiero jugar con ella y quiero jugar dándole movimiento. Voy a terminar de coser todo esto y vemos el trabajo finalizado. Bueno, compis, pues aquí tenemos ya a Mía preparada para ponerse esta bonita pamela. Mirad, ha quedado súper bonita. Vamos a ponérsela
y le vamos a ver cómo le queda. Mirad, tiene que entrar bien encajadita para que no se le caiga. Aparte que esta mía tiene un montón de pelo, pero mirad, le queda súper bonita. Mirad qué graciosa. Se la podemos dejar así abierta, se la podemos dejar más hacia arriba y más tapándole la cabecita, más así, tipo Pamela. ¿Veis? Que también así le queda muy bonita. O también se la podemos poner cogida de un lateral y dejarla así como un poco más desenfadada, como más nos guste. Yo lo que he pensado es que después, cuando le pruebe y vea la cantidad de modelitos y de estilos que le puedo hacer solamente con esta Pamela, lo que voy a jugar es con estas flores. Mirad, son del mismo tono que la tela, que el tejido. Entonces lo que voy a hacer va a ser, cuando ya la tenga preparadita, le voy a poner unas florecitas de cada color y las voy a dejar súper mona. Pero ahora voy a ver cómo me gusta más su estilo y qué look le queda más mona. Este ha sido el trabajo finalizado. Espero que os haya gustado. Gracias por estar detrás de la pantalla, para acompañarme en este vídeo, que me ha resultado muy divertido. Como veis, hacemos un gorro en un momento y súper rápido, queda completamente embutido y súper bonito para nuestras pequeñas. Si te ha gustado, ya sabes, regálame un like, que mi canal te lo agradecerá. Y gracias por estar siempre detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.